Buenos días con todos. Mi nombre es Luis Rivera. El tema a tratar es sobre la delincuencia juvenil. Muchos de nosotros sabemos que la delincuencia es un problema que tristemente está atacando a esta juventud, sobre todo la sociedad en la que vivimos. Sin duda, la delincuencia es uno de los temas que más preocupa a la sociedad actual, debido a que principalmente al aumento del número de delincuentes y a que cada vez sean más los menores que cometen delitos. La delincuencia más común es la delincuencia menor. ¿Por qué? Porque es normalmente cometida por una persona o un grupo menor. Los delitos cometidos pueden ser de carácter menor o también llegar a ser graves y clasificados, pero no son de grandes proporciones, es decir, no son cometidas por grupos organizados ni planeadas para afectar en gran manera a la sociedad. ¿Quién de ustedes no ha sido víctima de la delincuencia? A mi parecer creo que todos hemos sido víctimas de la misma. Yo, por ejemplo, cuando tenía 3 años de edad, fui víctima de la delincuencia. Fui seguido por una moto en la que se encontraban dos jóvenes a mano armada, donde fui arrimado, golpeado y tirado en el callejón donde se llevaron mis pertenencias, como todo joven en su teléfono celular. Y muy aparte tenía el dinero de la pensión del colegio. ¿Para qué pedir ayuda si la desesperación de ser perseguidos lo ahuyentaban lo más rápido posible? Recuerdo que esto fue en la Floresta 2 en la calle Barcelona. Esta es una de mis experiencias donde fui víctima de la delincuencia. Puede que a ustedes les haya pasado algo similar. Muchos nos preguntamos si en algún momento esta situación va a terminar algún día. Es una situación en la cual consta de asesinatos, robos y secuestros. Los políticos prometen y prometen terminar con todo esto, pero realmente no pueden. ¿Por qué? Porque entre ellos mismos se involucran. ¿Y de qué manera? Encubriendo los delitos que cometen este grupo de individuos. Diferencia entre delincuencia y delincuente. La delincuencia es un conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden político y criminología. Delincuente es una persona que no es legalmente un adulto y comete actos que son conducentes a su arresto o detención por la policía. Entonces, nuestro país se enfrenta a un incremento de la delincuencia que la sociedad ecuatoriana nunca ha experimentado. Entre los crímenes se encuentran el secuestro express y el sicariato, que representan el 11% de los crímenes cometidos. Asimismo, apreciamos también varios robos por medio de las escopolaminas, atraco en agencias bancarias, asaltos en las gasolineras, ajuste de cuentas, entre otros. A esto se suma que todos los días los medios de comunicación reseñan estos casos y que existe algún ecuatoriano que tenga un familiar o un amigo que no esté afectado por la delincuencia. Muchos dicen que el desempleo es la principal causa, el principal motivo por el cual un individuo se convierte en un delincuente. Actualmente yo no creo que ese sea un motivo o una razón, sino que simplemente la persona que se involucra es porque es la propia decisión de la misma. Esto también es debido por la falta de cariño y comprensión, en especial por la falta de comunicación en los hogares. El abandono es otro de los factores que influyen en la delincuencia. La influencia de los padres. Los padres tienen impulsos antisociales inconsistentes y deliberadamente incitan a los niños a realizar actividades irresponsables, inmorales y destructivas. La falta de acondicionamiento es donde el niño aprende la moral mediante la reacción del estímulo. La fuente de acondicionamiento desviado. El niño aprende reglas que son contrarias a las de la sociedad. La conceptualización negativa de sí mismo, cuando el joven es culpado por algo y se ve como alguien malo y actúa tal y como se ve. La falta de control emocional, algunos eventos que no producen conducta anormal en niños, como el temperamento calmado, puede dar resultado de conducta antisocial, entre otros. Desórdenes mentales hacen que una persona no sea capaz de distinguir si es un acto normalmente correcto o no. La negligencia. Muchos de los comportamientos antisocialistas de los niños y adolescentes resultan
de la falta de juicio maduro y pocas habilidades para discernir que ciertos actos pueden hacer daño a personas o a propiedades. Características de la delincuencia. Entre estas tenemos la conducta antisocial o desorden de la conducta, incluyendo la conducta agresiva y el robo, la hiperactividad impulsiva y problema o déficit de atención, la inteligencia baja y pobre aprovechamiento académico, el historial de familiares criminales y conflictos hogareños, las pobrezas en familias numerosas y muchas veces sin una figura de autoridad, sin alguien que los guíe por el buen camino, la falta de supervisión de los padres o una fuerte disciplina. Definir lo que constituye delincuencia juvenil resulta ciertamente problemático. En algunos países la delincuencia juvenil es una clasificación que se obtiene al aplicar definiciones del Código Penal, cuando estas infracciones son cometidas por menores de edad. En otros, la delincuencia juvenil incluye una gran variedad de actos en adicción o a los que se encuentran enumerados en sus leyes de fondo. De tal suerte, las figuras estadísticas de ciertos países se encuentran artificialmente abultadas en lo que respecta a la delincuencia juvenil, mientras que en otros no se reflejan esas figuras, sino una limitado número de conductas desviadas. Tipos de delincuentes. Delincuentes subculturales. Socialmente tienden a tener un estado socioeconómico más bajo y otros tipos se relacionan con malas compañías. Los delincuentes no socializados, en cambio, son muy agresivos, no responden al castigo y tienden a ser irritables, de sentimientos expositivos y de indiferentes a los sentimientos de otros. Los delincuentes neuróticos, por otra parte, o con desajuste emocional, son sensitivos, ansiosos, tímidos, preocupados e infelices. Entre estos tipos tenemos el delincuente activo. Es el que integraría el grupo que conecte actos legalmente delictivos de cierta importancia. Normalmente suele tener entre 15 a 20 años. En general constituyen grupos agrupados en los que hay algún o algunos jóvenes que tienen un alto índice de conflictos de personalidad. El disocial paraviolento se distingue del delincuente activo porque este tipo de delincuente o predelincuentes suelen tener un comportamiento socialmente agresivo. Se agrupan en pandillas. Esta agrupación constituye en cierto modo un mecanismo de defensa contra la sociedad adulta, de la que se siente enormemente distante. A pesar de que este grupo está formado generalmente por jóvenes con edades comprendidas entre 14 a 17 años, son fácilmente reconvertibles una vez que se incorpora a la vida laboral. El joven marginal constituye un sector antisocial muy amplio que engloba a los dos anteriores, al disocial paraviolento y al delincuente juvenil. Suelen ser hijos de inmigrantes, chicos con fracasos escolares. Son el producto de la crisis de los barrios. El consumo de drogas tiene entre ellos un carácter naturalmente diferente del que tiene el joven contracultural. Y por último, niños y preadolescentes disociales y marginales. El problema de este grupo radica en la edad de 6 a 9 años. Su intención se basa en copiar la actuación de niños de más edad con gran apego a la calle más que a su propia familia. Así como hay varias maneras e instrumentos para delinquir, también hay varias maneras para evitar ser víctimas de la delincuencia. En un acto de delincuencia se puede llegar a perder la vida, en donde las leyes como condena de sus actos le dan cierto tiempo tras unas rejas, en donde su libertad acaba de a poco, pero no acaba con la vida que ese individuo, ese delincuente, acabó con la vida de un ser humano, llenando de pena y lágrimas muchos hogares. ¿Qué tipo de país somos si dejamos de lado estos jóvenes en lugar de ayudarlos? ¿Qué tipo de personas somos si no lo ayudamos a recomponer su conciencia moral y enseñarles lo que está bien y lo que está mal? Es muy distinto desear ayudarlos que hacer algo por ellos. Estos jóvenes todavía tienen una vida por delante,
En lugar de encerrarlos y castigarlos, debemos ayudarlos, pues ellos no conocen otra forma de conseguir lo que realmente necesitan, lo que realmente sí podemos ayudarlos. ¿De qué forma? Formando un grupo donde voluntarios y asistentes sociales trabajen juntos para detener la delincuencia, ayudando psicológicamente a los jóvenes, educándolos moralmente. Así juntos podemos sacar adelante a aquellas familias que se encuentran atrapadas en círculos viciosos de violencia y delincuencia. ¿Qué debe existir para combatir la delincuencia? Fácil, para combatir la delincuencia debe haber un factor muy importante. Ese factor es la comunicación en el hogar. ¿Por qué? Porque por medio de la misma masificamos con planes de acción a la comunidad. La delincuencia es el camino del terror. Mejor, haz la paz que te llena de amor. Es un camino el cual está lleno de sacrificio que no te lleva a ningún otro sitio. Muchas gracias.